Hola, buenos días. Aquí en Ginebra ya es casi el mediodía. Estamos con Fabián Salvioli, que es relator especial del Consejo de Derechos Humanos sobre algo que queremos que nos explique, que es lo que comúnmente se llama justicia transicional, pero él tiene que garantizar o dar los medios a los países para que cuando salen de situaciones dictatoriales, de genocidios, etcétera, haya verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Señor Salvioli, buenos días. Buenos días. ¿En qué consiste su mandato, rápidamente? Mi mandato consiste, como lo acabas de señalar, en garantizar a los estados mecanismos para que cuando salen de situaciones de conflictos o de dictaduras, lleven adelante sus procesos de manera tal que se garanticen estándares de derechos humanos. Y esos estándares de derechos humanos son en cuatro líneas importantes: la verdad, la justicia, las reparaciones que hay que dar a las víctimas y medidas para que los hechos no se repitan en el futuro. Esto se hace a través de comisiones de la verdad, a través de procedimientos especiales, del juzgamiento penal, el castigo de los responsables de crímenes atroces, de medidas de satisfacción como disculpas públicas del Estado, establecimiento de programas educativos, memoriales, etcétera, etcétera, y de la adopción de la legislación necesaria para que los hechos no se vuelvan a repetir. Usted se ocupa de todo el planeta, pero nosotros hacemos una entrevista sobre la gente de lengua española, que tanto sea España, donde hay noticias, novedades, y también de los países de América Latina. Ha habido problemas en Guatemala. Yo quisiera que, como usted sale de un debate donde los países han tenido un diálogo interactivo con usted, sobre el mundo hispanoparlante, cuáles son las novedades y cuáles son sus recomendaciones para mejorar las situaciones donde hay novedades. Bueno, el lunes estoy yendo a España precisamente para ver un poco los avances en materia de memoria histórica. Voy a invitación de un grupo parlamentario, interparlamentario, digamos, del Parlamento Español, y allí estaremos trabajando un poco. Es importante allí avanzar en buena medida por la edad muy avanzada de los familiares de las víctimas, y queremos ver las medidas que se van tomando efectivamente para dar progreso a la situación de fundamentalmente las víctimas y las familias allí en España. En torno a América Latina, como usted sabe bien, los 80 han generado una salida de regímenes dictatoriales hacia regímenes democráticos, algunos otros más tarde en el continente. En todos o en muchos de los países de América Latina hay procesos de memoria, de verdad, de justicia y de garantías de no repetición. Yo creo que la mayor dificultad está en observar a esos hechos como cosas del pasado y que no repercuten sobre cuestiones que tienen que ver con el presente y que no tienen incidencia en el futuro. Si se aborda de esa forma, estamos abordando muy mal la cuestión de la justicia transicional. Digamos, la única forma de garantizar sociedades fuertes, democráticas, es que los estados tomen en serio sus obligaciones, que la verdad histórica no sea negada, que las víctimas no sean revictimizadas, que se les garantice efectivamente en sus derechos, y por supuesto que los perpetradores paguen con las responsabilidades penales que corresponden, porque esa es la manera efectiva de resolver las cosas como se debe, a través de la justicia y no de la venganza. Bien, o sea que no hay que abandonar una cultura del odio y entrar en una cultura de diálogo en función de los derechos humanos. Por supuesto, digamos, y ese es el único sentido lógico de la reconciliación. La reconciliación no es que una víctima perdone a un perpetrador. La reconciliación es la recuperación de la confianza de la sociedad en el Estado, que debió garantizar sus derechos y que se los violó de manera masiva y sistemática. ¿Cómo se hace esa recuperación de la confianza? Pues muy sencillo, garantizando justicia para las víctimas. Bueno, gracias por este capítulo. Otra pregunta. Antes de ser usted relator de justicia transicional, fue miembro del Comité de Derechos Humanos de la ONU durante 8 años, incluso lo presidió. Y ha ocurrido un hecho que vincula a la Argentina con Chile, en la cual el comité tomó un caso individual, el caso del líder mapuche argentino John Esguala,
que estaba en espera de extradición a Chile, y el comité le pidió a la Argentina medidas cautelares, es decir, que esperara a ejecutar la extradición para que el comité pudiera analizar el fondo del problema. Sin embargo, la Argentina decidió extraditar nuevamente a John Esgual a Chile. Usted ya no sigue esos casos, no está enterado de los detalles, pero ¿cuáles son las reglas, digamos, para cuando hay medidas cautelares por parte de pedido de medidas cautelares por parte del comité? ¿Cuál es la obligatoriedad que tienen y sobre qué base legal los estados tendrían que respetar esos pedidos del comité? Sí, efectivamente yo integré el comité hasta el año 2016, fui su presidente los 2 últimos años de mi mandato. Ya no estoy en el comité, desde hace 2 años estoy haciendo otras funciones, ahora como relator especial, pero conozco bien, obviamente, el proceso de medidas y funcionamiento del comité. Si estuviese ahora en el comité tampoco podría entender en esto, porque los miembros nacionales de un país no pueden intervenir en cuestiones relativas a el propio país. Las medidas cautelares son fundamentales para que el comité pueda cumplir sus funciones. Generalmente las medidas cautelares son adoptadas por el Comité de Derechos Humanos como algo para salvaguardar efectivamente el desarrollo del caso que tiene pendiente ante el propio comité. Cuando el comité decide medidas cautelares, no está señalando de que hay violaciones de derechos humanos, pero son medidas que deben respetarse y garantizarse, porque si no se respetan y se garantizan, es factible que se generen violaciones de derechos humanos. La mayoría de los casos de medidas no cautelares, según mi experiencia en el comité, tienen que ver con no extradición a lugares en los cuales las personas puedan sufrir malos tratos, es decir, cuando puede haber un riesgo en ese sentido, o en casos de no ejecución de pena de muerte. Esos son los asuntos en los cuales el comité suele indicar medidas cautelares. A veces lo hace por otros motivos. Entonces, esas medidas son obligatorias, son vinculantes, digamos, y derivan del protocolo facultativo que los estados tienen que cumplir porque han ratificado esos protocolos. El protocolo indica que el comité lleva adelante su trabajo, y el comité adoptó el reglamento por el cual establece la posibilidad de dictar medidas cautelares. Y esas medidas, además, fueron objeto de estudio por parte del comité en una observación general, que es la observación general 33, si recuerdo bien, que se aprobó a fines del 2008 y se publicó en el año 2009, cuando yo me incorporaba al comité. Y allí el comité ha dicho, efectivamente, en esa observación general 33, que los estados deben cumplir con las medidas cautelares, porque en caso de que no lo hagan, incumplen su obligación de cooperar de buena fe con el comité en los casos de los casos individuales o las peticiones individuales que tramitan ante el mismo. Y esa es una posición constante que ha sostenido el comité en su jurisprudencia. Es más, recuerdo un caso, creo que fue con la Federación de Rusia, en el cual el comité llegó a la conclusión de que no había violación en el fondo del asunto, pero dijo que el Estado había violado el protocolo facultativo por incumplir con las medidas cautelares que había dictado el comité. Entonces, en este caso correspondería que el comité en algún momento le diga algo sobre esto que ha ocurrido, porque pidió cautelares y la Argentina no lo respetó. No sé qué va a hacer no sé qué hará el comité. Yo no conozco el procedimiento efectivamente, pero en general el comité suele pronunciarse, digamos, en el sentido de, bueno, toma nota del asunto, continúa adelante con el estudio del caso y demás, digamos. Ya después habrá seguramente una decisión final sobre el fondo del asunto, y en esa decisión final sobre el fondo del asunto, imagino que el comité hará alguna referencia al incumplimiento de las medidas ¿Podrá decirle cautelares. Que se equivocó la Argentina en extraditarlo cuando había medidas cautelares? Es una eventualidad. El comité obviamente va a decir de que el Estado no
va a decir de que el Estado lamenta que no haya cumplido con sus medidas cautelares, porque no hace falta ser Nostradamus para darse cuenta de eso. Cuando un órgano dicta una medida cautelar y el destinatario de la medida cautelar no lo cumple, lo más probable es que el órgano le diga que lamenta mucho que no haya cumplido con esas medidas. Así que eso va a ser. Pero esto no precondiciona el resultado del fondo del caso. Es decir, en el fondo del caso el comité podrá decir de que no hay violaciones de derechos en contra de el peticionario, el señor Jones Wala en este caso, o que sí, digamos, que hay violación del pacto en su perjuicio. Eso ya tiene que ver con el estudio del fondo del asunto y no con la medida cautelar. Ok, muchas gracias. Y la última pregunta es, lo suyo, su nueva relatoría es bastante vecina a los problemas de crímenes de lesa humanidad, porque son países que quieren salir de esas situaciones. Hay un proyecto de comenzar a discutir una convención sobre crímenes de lesa humanidad. ¿Usted cree que es necesario o que la jurisprudencia internacional está suficientemente dotada de instrumentos como para avanzar en estos temas y no hace falta esa convención? No sé si usted ha estudiado un poco el tema, si lo ha seguido y quiere pronunciarse sobre ello. Estoy al tanto del proyecto de convención que está en este momento llevándose adelante en la Comisión de Derecho Internacional de Naciones Unidas sobre crímenes contra la humanidad. Y estoy preocupado, digamos, en relación a ese proyecto de convención, en la medida de que ese proyecto de convención no tiene en cuenta algunos importantes estándares de derechos humanos que han surgido del trabajo de los órganos de aplicación de derechos humanos regionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o los órganos de tratados de Naciones Unidas como los comités. A mí me parece que aspectos tales como la inaplicabilidad de la justicia militar es fundamental para para el juzgamiento de este tipo de crímenes. Me parece fundamental indicar de que son inadmisibles las amnistías, los indultos, las exhibiciones de cumplimiento de pena, tal como han dicho los órganos internacionales, y esto todavía no aparece reflejado o en algunos casos aparece incluso con una mirada contraria en el proyecto de la Comisión de Derecho Internacional. Yo espero que la Comisión de Derecho Internacional esté a la altura de la importancia que tienen este tipo de convenciones, que son de objeto diferente a las que tradicionalmente trabaja la Comisión de Derecho Internacional. Las convenciones de derechos humanos no son tratados clásicos que regulan relaciones recíprocas entre los estados, obligaciones y derechos recíprocos entre estados, sino que establecen una garantía colectiva de los estados en relación a derechos de individuos. O sea, son completamente diferentes como tratados y no pueden ser abordados de la misma manera que los tratados generales. Bien, para los que no conocen, ser relator especial como el señor Salvioli, él no es asalariado de la ONU, solamente se le pagan los viáticos para sus tareas, no es un empleado de la ONU, sino que él tiene que actuar en conciencia y con independencia, incluso con independencia de los poderes que puedan estar gobernando su país de origen. El señor Salvioli trabaja y gana su vida como cualquier persona, profesor de la Universidad de La Plata en Argentina, y bueno, como es observador de la realidad argentina porque vive allí, hay un avance significativo en el tema del enjuiciamiento de los crímenes de la dictadura militar, y creo que eso no merece crítica, sino que está avanzando, pero también hay una tentativa de que las organizaciones de la guerrilla en la Argentina que tuvieron en los años 70 tendrían que también ser perseguidas penalmente por crímenes de lesa humanidad. ¿Usted cree que la guerrilla cometió delitos de lesa humanidad o son delitos comunes que han prescripto, porque todos los delitos tienen una fecha de prescripción? ¿Usted tiene alguna posición reflexionada al respecto? Yo dirigí una tesis al respecto. Ah, bueno. Sí. Bueno, entonces no sabía que me iba a preguntar. ¿Tiene criterio sobre ello? Adelante. No, digamos, dirigí una tesis. Es complejo mirar los hechos del pasado con las gafas del presente, digamos, naturalmente. Si esos hechos se hubiesen cometido hoy, no caben dudas de que ingresan dentro de el marco de juzgamiento que establece el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ¿no? Entonces, los crímenes contra la humanidad pueden ser cometidos tanto por agentes estatales como por agentes no estatales.
digamos. Ahora, no existía ese marco legal efectivamente en los años 70, como sí existía ese marco legal para agentes estatales. Por eso las juntas militares claro, han sido juzgadas. Sí, sí, es una cuestión jurídica, digamos. Yo obviamente no quiero manifestar mi más absoluto desacuerdo con todo mecanismo de violencia, digamos, no estoy amparando nada, no, ni pontificando nada de eso, etcétera, etcétera. Pero obviamente en el momento de esos hechos, los crímenes contra la humanidad y las violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos en el derecho internacional solo podían ser cometidas por los estados. Lo que hacían las personas particulares sin vinculación o sin bajo la aquiescencia del Estado formaban parte de crímenes comunes y por ende sujetos a todas las reglas de prescripción, efectivamente, y otras de los crímenes comunes. A partir, creo que hay un paradigma nuevo, digamos, a partir claramente de la entrada en vigor del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. En el año 98 se adoptó el estatuto. Ahora ya queda claro que estos crímenes comprenden tanto a agentes estatales como a agentes no estatales, y bueno, ya son. Entonces tendría que, en ese caso, si estuvieran vigentes hoy las posibilidades de investigar, después se tendría que analizar el fondo del problema, es decir, si esos grupos no estatales. Es que el estatuto es irretroactivo. Es decir, ya sé, es irretroactivo. Pero en la hipótesis, porque hay tentativas de abrir juicios de ese tipo, si la guerrilla cometió un ataque masivo y sistemático contra la población civil, porque si no, no son crímenes de lesa humanidad. Ya, en ese momento además no eran tildados como crímenes de lesa humanidad, digamos, pero es una hipótesis demasiado hipotética. Claro. Entonces, en la tesis que usted dirigió, se trabajó ese tema y dijo, el elemento determinante fue que en el momento de la comisión de los hechos no había marco legal internacional para juzgarlo como crímenes de lesa humanidad. Exactamente, sí, esas fueron las conclusiones. Una tesista en relaciones internacionales que obtuvo además la máxima calificación por el jurado que evaluó esa tesis. ¿Y usted se encarga de tesis que tienen que ver con temáticas de derechos humanos? Yo me encargo de tesis que tienen que ver con temáticas de derecho internacional o de derechos humanos en particular, que son las áreas de mi trabajo. Bien, agradecemos entonces esta entrevista del señor Salvioli. Creo que nos ha esclarecido sobre algunos puntos que están en debate permanente aquí en la ONU. Está sesionando en estos momentos el Consejo de Derechos Humanos y el señor Salvioli sale de dar su primer debate interactivo con los estados, donde ha explicado los alcances del mandato de su relatoría nueva, y los estados han manifestado lo que han querido manifestar y él ha podido responder, que forma parte del debate a la cual están obligados los relatores cada año o cada 3 una vez por año. Una vez por año presentamos el informe, y bueno, el informe ha tenido una enorme cantidad de participación de estados, hubo más de 40 estados que hicieron uso de la palabra y muchas ONGs, y la verdad que estoy muy satisfecho por la buena recepción que ha tenido el informe en términos generales. Bueno, señor Salvioli, muchas gracias. Desde Ginebra, Juan Gasparini.